Nos encontramos en un momento de cambios a nivel profesional y laboral y por lo tanto también en el ámbito de la formación. El aprendizaje a lo largo de la vida es ya una realidad y una necesidad. Por eso, desde el Foro de Divulgación del Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón, CIFPA, y Centro de Referencia Nacional en Logística Comercial y Gestión del Transporte, os vamos a mostrar la actividad que desarrollamos. Os presentaremos a personas que tienen muchas cosas interesantes que contaros, porque juntos diseñamos y desarrollamos propuestas que contribuyen a crear la formación profesional del futuro. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro foro de divulgación. Hoy nos acompaña Marisa Tofé, que es coordinadora de Bienestar y Protección en el IES Virgen del Pilar de Zaragoza. Hola Marisa, Hola. Bienvenida a nuestro foro Gracias de divulgación. por invitarme. Nos acompañas para hablar de igualdad y educación. Y tengo que empezar por preguntarte por ese proyecto que ha sido recientemente reconocido con un premio por la Alianza STEAM, Abriendo brecha, historia de mujeres en la FP industrial. Cuéntanos cómo se gestó ese proyecto y cómo ha llegado a recibir ese galardón. El proyecto surge a partir de un proyecto de innovación de un departamento de FP de nuestro centro, del Departamento de Instalación y Mantenimiento, que llevó a cabo un proyecto sobre la utilización de la realidad virtual para aplicarla a las prácticas en taller. Y una de las líneas temáticas que tenían estaba relacionada con la igualdad, porque precisamente el hecho de la utilización de medios como la realidad virtual favorece que más colectivos puedan acceder a prácticas o de alguna manera incluye a otros perfiles de alumnado. Entonces ellos iban a desarrollar esta línea temática y bueno, me pidieron un poco a ver, alguna colaboración, a ver por dónde podíamos tirar. Y nos planteamos dos preguntas a partir de las cuales se fue desarrollando el proyecto, que eran, primero, ¿por qué tan pocas mujeres, que es uno de los problemas fundamentales de ese sector, por qué tan pocas mujeres se apuntan a ciclos de la formación profesional industrial? Es decir, ¿qué razones un poco históricas hay? Y si se puede hacer algo por cambiar esta situación. Entonces eso hizo que el proyecto fuera creciendo en dos líneas, una que tuvo que ver con la investigación histórica, que partimos de nuestro propio centro, el Virgen del Pilar, que tiene una historia ya de 60 y tantos años y que siempre ha sido un referente en la formación profesional industrial, de manera que empezamos a ver un poco la evolución de la presencia femenina en este sector y nos podíamos remontar hasta los años 50 o 60. Ahí partíamos de un sector completamente masculino, pero a partir de los 70 y del cambio de la ley de formación profesional, fuimos intentando ver cómo se había ido incorporando a la mujer, no solo como alumna, sino también como profesora, como directora, etcétera, y podíamos un poco contar esa historia. Y en la otra parte del proyecto, que sería quizá la que más proyección puede tener, es la de qué podemos hacer para aumentar la matrícula, que es muy reducida, de las chicas en los ciclos industriales. Entonces, fuimos desarrollando el proyecto, esto incluyó pues, una exposición, que la presentamos al centro y que fue inaugurada por autoridades, etcétera, una página web, una unidad didáctica, y todo este proyecto bueno, pues había tenido su historia. Y ya estaba hecho cuando surgió la convocatoria de los premios STEAM, es decir, estos premios no reconocían un trabajo que se hacía para la convocatoria, sino que tú ya tenías el trabajo hecho y podías presentarlo. Entonces, realmente en el centro comentábamos que parecía que estaba hecho a medida, porque cuando ibas leyendo las bases de la convocatoria, nuestro proyecto cumplía más o menos todos los requisitos. Entonces lo presentamos, no quedamos los primeros, quedamos los segundos, pero bueno, pero ahí está. Sí, pero bueno, ha sido un reconocimiento a nivel nacional, ¿no? con mucha repercusión. Sí, y sobre todo ¿no? Ha sido interesante porque lo han recogido también las alumnas, es decir, las protagonistas, a fin de cuentas, tenían que ser ellas, porque el proyecto era que ellas se conviertan en referentes y estaban allí, recogieron fue bonito en este sentido. Al final son las que abren brecha, ¿no? para la idea es esa, no es nos quedamos en investigar, sino que haya más como ellas. Fenomenal.
Parece evidente que la FP, como reflejo un poco de la sociedad y del sistema educativo, también está cambiando algunas cosas con respecto a los estereotipos y a la igualdad de género. ¿Qué destacarías como grandes cambios en los últimos años en el ámbito del sistema educativo, ¿no? Yo creo que poco a poco vamos percibiendo que eso, empieza a haber mujeres que entran en profesiones en teoría masculinas, hombres que entran en profesiones en teoría femeninas. ¿Ese cambio se está reflejando también un poco en las aulas y en el sistema? Yo creo que sí, pero en diferentes medidas. Hay una parte que está clara. Hace, no sé, 20 y tantos años, en el Virgen del Pilar prácticamente no había profesoras técnicas o profesoras de taller. Ahora hay, yo diría que en casi todos los departamentos hay profesoras. Esto, por ejemplo, ya indica que ha habido un cambio en los estereotipos. Es decir, las ingenieras van estando, empieza a haber. En cuanto al alumnado, todavía no. O en determinados sectores sí. Yo creo que hay menos problema con los sectores feminizados, es decir, peluqueros famosos todos conocemos alguno. En cambio, instaladoras de aire acondicionado seguramente no. Es decir, hay diferencias y en los ciclos muy masculinizados todavía queda mucho por hacer. En otro sentido, que también sí que la igualdad va calando, es que los cambios de la sociedad, es decir, que ahora todos celebremos el 25N o el 8 de marzo, sí que empiezan a estar presentes en los centros y sí que empiezan también, aunque en menor medida, en la parte de FP, que yo creo que ahí todavía queda mucho trabajo. Y también otra cosa que se intenta es hacer una formación en prevención de igualdad de género, en ruptura de estereotipos, etcétera. Pero también pienso que es mucho más difícil y es mucho más lento en el terreno de la FP, al menos de la FP muy masculinizada. Ahí falta bastante todavía. Hay que hacer todavía mucho trabajo, ¿no? Mirando tanto al presente como a lo que puede venir, ¿qué crees que falta por hacer precisamente un poco en esto del sistema educativo, ¿no? ¿O qué iniciativas se podrían hacer? Hemos visto que se están haciendo campañas desde, bueno, primero, que el Ministerio de Educación tenga una parte que sea FP, ya es importante. Se hacen luego campañas de difusión de esa FP y en esas campañas se intenta cuidar ya un poco que no todos sean alumnos que asisten a la FP, sino que haya un poco representación de todo. ¿Por dónde crees que esas líneas tienen que avanzar un poco para que la igualdad vaya siendo cada vez más efectiva en las aulas? Yo creo que hace falta prestigiar un poco más los estudios de FP o estos estudios tan masculinos, porque en la jornada de los premios te dabas cuenta de que toda la promoción de las STEAM se centra mucho en la universidad, es decir, se habla de que las ingenierías tienen todavía menos mujeres que hombres, pero los porcentajes, si los pasáramos a la FP, serían muchísimo más escandalosos. Ahí se ponía como un ejemplo de una FP masculinizada informática, que decían, tiene menos de un 10% de alumnos, pero muchos de los estudios de nuestro centro de mecánica, de automoción, de instalaciones, tienen porcentajes mucho más bajos todavía, o incluso el 100% de alumnado masculino. Es decir, ¿qué ocurre? Que quizá no tienen tanto prestigio social como las ingenierías, entonces quizá hace falta hacerlos mucho más atractivos y que la orientación primero vaya un poco más a buscar a las alumnas, es decir, que no esperemos a que vengan a ver cómo son, sino que se lo acerquemos y que se pongan un poco también en valor condiciones como el sueldo, los horarios de trabajo, es decir, que se dé una información más completa que vaya más allá del esto te gusta o no te gusta, porque a los 16 años del cuarto de eso es un poco difícil saber lo que te va a gustar a los 30. Más allá de una vocación o un simple gusto, ¿no? Eso claro. que parezca... Entonces, yo pienso que no se puede elegir lo que no se conoce y es utópico pensar que el alumnado conoce la enorme variedad de familias profesionales que existen en FP. O sea, sí, prácticamente yo creo que muchos de mis compañeros en el instituto dices, ¿cuántas familias de FP conoces? Conoceremos más porque trabajamos en un centro que tiene, pero en otros institutos que no hay, no sé cuántas se podrían nombrar. Entonces, hace falta dar a conocer. Sí, hay que insistir en eso, ¿no? Para que se acabe de ver las familias como algo propio ya, ¿no? Ahora, pensando que alguien de la ESO de bachillerato que quiera acceder a un ciclo, pero que duda
porque su género tradicionalmente no se asocia a ese ciclo, ¿qué mensaje le enviarías? Pienso que el que ya lo está pensando ya es mucho. Es decir, lo difícil es que alguien ya se haga ese planteamiento. Pienso que en general los chicos tienen menos complejos porque se ve que en las familias de estética suele haber una minoría de chicos y que socialmente no es tan extraño. Por lo que te decía, yo creo que todo el mundo conoce a algún peluquero o incluso algún maquillador, o sea, no es una cosa tan rara. Pero que en el caso de las chicas es más que nada que lo lleguen a conocer, es el gran reto, porque una cosa que tenemos muy clara después del proyecto que hemos hecho es que las chicas que estudian los ciclos de las familias industriales generalmente es porque tienen un conocimiento que les viene o por su familia o por alguien que lo ha estado estudiando o porque tienen una empresa. Alguien, al menos de las personas que han colaborado en el proyecto, que haya accedido a los estudios por orientación académica, hasta ahora no hemos encontrado a una que diga, sí, a mí me recomendaron en el instituto, me recomendaron que estudiase esto. Después también vemos que hay un sector de alumnado femenino que viene después de una experiencia en otros ciclos, que ha trabajado a lo mejor en ciclos de hostelería o en otros ciclos y que se da cuenta de que las condiciones laborales no eran estupendas y se busca mejores condiciones a través de otros sectores. Entonces creo que eso también haría falta promocionarlo. Es decir, que más que el animar a los que ya lo tienen en mente sería un poco abrir la posibilidad a gente que ni siquiera lo conoce y el acercarse, ir a buscar ese alumnado femenino. Para que lo vean igual que ven opciones de la universidad. Sí. O y otro proporcionar tipo de opciones, referentes. ¿No? Porque una cosa que tenemos clara, las alumnas que han participado en el proyecto y que salieron en el Heraldo hace poco, ahora están muy orgullosas y son un referente y les han dicho, hey, salisteis en el periódico. Es decir, cuando ellas empezaron seguramente no habían visto a nadie que estuviera en su misma situación de estoy eligiendo estos ciclos. Y eso yo creo que hace mucha falta, es decir, hace falta un referente. Muy bien. Pues muchas gracias, Marisa. Mucho ánimo y a seguir haciendo proyectos que abran brecha y que vayan más allá de las clases del día a día, porque un centro FP siempre es mucho más que un espacio donde se dan clases sin más, sino que ya vemos que se hacen muchas más cosas y que todo esto sirva para que la gente tenga más capacidad de elección, ¿no? Los estudiantes y las estudiantes que puedan elegir entre todo lo que hay, no solo enfocados en estudios superiores, ¿no? Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Marisa. Gracias a ti. Y hasta aquí nuestro foro de divulgación de hoy. En el próximo foro conversaremos sobre un tema que esperamos que sea de interés para ti.